sufrí abuso sexual desde los 7 años hasta los 12 por 23 hombres y una mujer. Obviamente que eso a mí me estigmatizó muchísimo. Yo muchas veces pensé que las mujeres, que las niñas eran abusadas sexualmente, porque en algún momento llegué a escuchar una voz que me decía, solo las niñas son abusadas sexualmente. Entonces, pues si las niñas eran abusadas sexualmente, yo ya no quería ser niña. ¿Para qué ser niña? Amigos de Buena Nueva, gracias por estar otra vez más con nosotros. Esto es Platicando con Amigos y hoy tengo el honor, el gusto, la alegría, el desafío de tener una amiga que nos conocimos hace poco en un par de conferencias que tuvimos y aunque nos habíamos visto pero no habíamos tenido el gusto de platicar tanto. Ana María Luna Rodríguez. Ana María Luna Rodríguez, vamos a platicar y conocer acerca de toda tu vida, pero tenemos aquí un libro que tú traes, dice La verdad te hace libre, testimonios de héroes sin capa, y ella está en un grupo de ex LGBT. Así es. Hace un ratito platicamos que cuál era el nombre ¿es una asociación o es un No, realmente es un movimiento movimiento? de personas que han salido del mundo homosexual, lésbico, transexual, transgénero y todas sus variantes sexuales que hay actualmente. Ah, Eso bueno. es ex LGTB, ex lesbianas, ex gays, ex homosexuales, ex. Ex. Yo soy Palafox 3X, la verdad, porque pero hoy va a estar interesante este programa, esta mesa, este tiempo, porque vamos a hablar precisamente de algunas de estas formas de pensar, formas de ser, formas de vida, como quieran llamarlo, decisiones, pero un testimonio y sobre todo el trabajo que estás haciendo últimamente. Hace poco tuvieron una marcha en donde también no pude participar, yo estaba aquí en la ciudad, pero no pude ir. Perdón por eso, porque debemos de estar apoyándonos y todo, pero ya nos irás platicando poco a poquito, paso a pasito, y queremos conocerte. Anita, así Sí. es. Tenemos un amigo en común, que es Jorge, que nos presentó también, y ahí Ujú. hemos estado en algunos eventos. Así que, Anita, este es tu tiempo y queremos escucharte, yo quiero escucharte, conocer. Tú eres de la Ciudad de México. Soy de Ciudad de México, sí. De un barrio un poco peligroso, pero no tanto actualmente, el barrio de Tepito. Quizá mucha gente lo conozca. Nos escucha mucha gente pues fuera de México, Centro, Sudamérica, en España. Tú sabes que ahora ya las redes nos hacen llegar a todos los rincones. Donde hay un celular y tantita señal, ahí está, ¿no? Que estemos en una montaña, subimos el celular, pero ahí llega. Y el barrio de Tepito, pues sí, es un barrio que por aquí le decían el barrio bravo. Un Ajá, barrio sí. donde podríamos ir de un estrato especial, donde hay la delincuencia. Pero la verdad es que el Tepito es un barrio de gente muy unida, de gente donde se desarrolla mucho el negocio. En los años, bueno, yo recuerdo porque mi papá tenía ahí una empresa de zapatos, fabricaba en Héroes de Granaditas, ahí cerquita, así ubicas, ¿no? Ahí estaba. Sí. Y yo no viví ahí, pero iba muy seguido. Entonces es un barrio lleno de cultura. De cultura y de gente preparada, porque aunque no lo crean, hay doctores, dentistas, o sea, hay gente profesionista realmente. O sea, el Sí. barrio no está constituido solamente de maleantes o cosas así, no, nada que ver. Es que ese es el aspecto que de pronto, uy, no, Tepito, etcétera, pero pues no, yo conozco más otros lugares donde te acercas y para nada. Es un barrio que tenemos que ver, hay muchos documentales, busquen por ahí el barrio de Tepito y van a encontrar mucha cultura musical, artística, pintura, de todo. Entonces, creo que sí hay que quitarle un poquito ese estigma que se tiene, ¿no? Así es, sí. Y sobre todo la gente que sale de ahí a diferentes lados y que llega a televisión, cine, etcétera. Y hoy tenemos también, entonces, una representante de por ahí, del barrio. Pues sí, Del barrio, prácticamente la sí, colonia. del barrio. Entonces ahí naces. ¿Y tú eres hija única? ¿Tienes más? No, tengo varios hermanos, pero soy actualmente, pues sí, mis padres han muerto, pero yo sigo adelante en todo lo que estoy haciendo en este movimiento LGTB en México, que como decías, ciertamente apenas en agosto tuvimos nuestra tercera marcha de personas que han salido de un trasfondo homosexual, lésbico, transgénero, transexual. Y nosotros hacemos este tipo de marchas porque queremos darle esperanza a la gente que está viviendo en esta vida alternativa, pero que no está muy a gusto. No quiero decir que todos, pero hay muchos que no están a gusto, no están contentos y quieren salir de ese estilo de vida alternativo
y nosotros somos la respuesta. La respuesta es Cristo. Él es quien nos ha dado la salida y nos ha dado vida nueva. Me parece bien. ¿Tú estás diciendo que quieren salir o Sí, hay gente que no desea estar más ahí, ¿no? Bueno, vamos a empezar, vamos a empezar por el principio. Empecemos. Tú, ¿tú perteneces a la comunidad LGBT o algo así? ¿Cómo es tu vida? Vamos con la vida. Bien, empezamos y estás aquí, estudiaste. ¿Cuándo te das cuenta que te gusta o no te gusta ser parte de estas letras que ahora están tan... De estas letras arcoíris, de la A a la Sí, Z. ¿tú perteneces a este movimiento? No, no pertenezco a ese movimiento, pero fui parte de ese movimiento en algún momento de mi vida. Y son situaciones que se viven muy difíciles, ¿no? Yo salgo de un trasfondo lésbico gay, entonces, gracias a Dios, mi vida ha cambiado, mi forma de pensar ha cambiado, mi forma de vivir ha cambiado, mi forma de sentirme ha cambiado, mi forma de percibirme ha cambiado. Entonces, por eso es que ahora, con todo este grupo de amigos ex-LGTB, estamos haciendo esta marcha para decir que existimos, que no somos, que quizás somos una minoría de las minorías, pero que estamos ahí y que queremos dar un mensaje de esperanza. Eso es todo. Una minoría de las minorías. Una minoría de las minorías. Estamos hablando que aquí, tú pertenecías a esto y entonces llegó el momento en que tú tienes un acercamiento con la fe cristiana. ¿O tú naciste dentro de tu casa, ya conocían de la fe cristiana? No, prácticamente yo llegué a conocer la fe cristiana ya en una edad, digamos que a los 22 años. 22 años. Más o menos, sí. ¿Y tú en ese entonces te considerabas una persona sexual? Sí, de hecho sí, porque yo tenía novias, viví con algunas mujeres y fueron situaciones diversas porque pues ninguna relación fue fiel, ninguna relación fue estable, ninguna relación fue realmente, podríamos decir que a lo mejor genuina, pero sin esa complementariedad que uno necesita, sin esa parte que uno quiere de estabilidad emocional con alguien. No se daba el caso, no se dio y bueno, pues ni modo, ¿no? 22 años aproximadamente. Y ahora, ¿cómo fue tu crecimiento o en la infancia? ¿Cómo fue que te diste cuenta que tenías atracción hacia las chicas? Sí, ¿O que no tenías atracción hacia los chicos? No, sí, fue desde muy niña. El problema fue ese, que yo cuando tenía 8 años empecé a sentir atracción por el mismo sexo. Pero no se dio por ósmosis, no se dio porque, un día desperté y ya me atraen las niñas. No fue así. Hubo un trasfondo de por medio. Sufrí abuso sexual desde los 7 años hasta los 12 por 23 hombres y una mujer. Obviamente que eso a mí me estigmatizó muchísimo. Yo muchas veces pensé que las mujeres, que las niñas eran abusadas sexualmente, porque en algún momento llegué a escuchar una voz que me decía, solo las niñas son abusadas sexualmente. Entonces, pues si las niñas eran abusadas sexualmente, yo ya no quería ser niña. ¿Para qué ser niña? Yo no quería eso en mi vida. Entonces decidí no ser más niña y me convertí en niño. Pero ¿en qué momento de mi vida yo decidí hacer eso? Pues fue solamente cuando empezó realmente una consejería. Realmente empecé a asistir a una consejería en donde yo ya no quería sentir lo que sentía. Entonces ahí se fueron descubriendo todas las raíces que yo viví de ese tiempo. Entonces ese pensamiento me abrazó tanto, que en un momento de mi vida dije, yo ya no quiero ser niña y me empecé a vivir como niño. Entonces, pero también aconteció algo en mi vida. Cuando tenía como 9, 10 años más o menos, una de mis vecinitas me dice, oye, ¿por qué no nos vamos a bañar a los baños públicos? A dar un baño. Le dije, bueno, va, déjale, digo a mi mamá que me dé dinero y vamos. Y efectivamente me dieron dinero, nos fuimos las dos a la vuelta de nuestra casa, porque era como una especie de vecindad de aquel entonces, y nos fuimos a los baños. Entonces, esta chica, pues yo pensé que iba a pedir una regadera únicamente para las dos. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que ella compró 2 boletos, pero para regaderas generales. Entonces, cuando entramos, yo me quedo muy sorprendida porque era una regadera general de puras mujeres adultas.
Entonces yo como niña, obviamente no me había desarrollado porque era niña. 9 años, dices. Empiezo a ver cuerpos desnudos de todos los tamaños, de todos los colores, cuerpos horribles para mí en ese momento. Y dije, yo no quiero tener eso cuando yo crezca. Yo no quiero ser como esas señoras que están ahí y tener lo que ellas tienen. Yo no quiero para mí eso. Entonces yo ya tenía la idea de no querer ser más niña, de vivirme como niño. Entonces veo a estas mujeres y aborrecí mi cuerpo. Aborrecí el cuerpo femenino de todas las mujeres, porque yo no quería verme así cuando yo crecía. Es muy interesante esto. Tú mencionaste que fue un abuso, sufriste abuso, pero me diste un número de hombres y mujer. Ujú. ¿Puedo preguntar por qué lo tienes tan presente o cómo fue eso? ¿Fue algo que sucedió en casa? Y esto lo pregunto porque pues muchas y un gran porcentaje de, sobre todo, más alto es en mujeres, sufren abusos de gente cercana, de gente en la familia. Y aparte, pues obviamente, ¿no? En colegios y tristemente en muchos lugares. Pero si podemos saber un poquito cómo fue eso, cómo Sí, fue ese abuso que sufriste, que creo que ahorita lo podemos platicar después de sí, todas las claro. vivencias, Sí, pues de una forma seria, respetuosa, pero también que pueda escuchar y ver la gente, ¿no? Ver, tal vez verse a sí mismas o ver a la gente que está rodeado o que podamos tener un ojo más preventivo con nuestros familiares, niños o ya no tan niños, pero adolescentes. sentirnos en la necesidad de contar para poder ayudar. Sí, fueron 23 hombres porque yo en algún momento de mi vida los llegué a contar y una mujer. La mayoría de ellos eran desconocidos, pero también algunos vecinos. Entonces, mi mamá, pues mi papá se había ido, entonces mi mamá tenía que trabajar para ganar pues la comida, el sustento, la escuela, etcétera, etcétera. Entonces mi mamá no se daba el tiempo de cuidar a sus hijos. Entonces nosotros como niños pues nos metíamos aquí, nos metíamos allá, íbamos a algunos lados, al parque, etcétera, etcétera. También en los parques llegué a sufrir abuso por algunos desconocidos. Es que pareciera que yo hubiera tenido aquí una marca de, como si dijera en mi frente, aquí estoy, abúsenme. Porque era continuo, continuo. Entonces era algo así Así es como la que se vida. hizo costumbre en mí, ¿no? Llegó un momento en que me acostumbré tanto hasta que ese pensamiento llegó y me abrazó y me decía que solamente las niñas. Entonces dije, pues ya no voy a ser niña, voy a ser niño, voy a protegerme yo en mi mente de niña. Y entonces yo traía el cabello largo y le dije a mamá, pues córtame el cabello porque me duele mucho la cabeza. Pero obviamente sí me dolía, pero no era por el cabello, sino era por todo lo que yo estaba atravesando, por todas las circunstancias. Entonces, sí, mi mamá me cortó el cabello y empecé a dejar de lado los vestidos. Todo lo de niña lo dejé a un lado, empecé a usar jeans, tenis, camisas holgadas, me dejé subir de peso porque no quería que se me viera nada, curvas, nada femenino. ¿Por qué? Porque obviamente de la niñez a la adolescencia empecé el desarrollo, el ensanchamiento de caderas, el crecimiento del busto, y yo no quería que se me viera nada de eso. Entonces empiezo a vestirme así, subo de peso, veo que mi cuerpo cambia, pero yo quería ocultar ese cuerpo que yo odiaba, que aborrecía y que yo no quería para mí. Entonces, ese fue el punto, ¿no? Y cuando yo llego a una restauración, cuando llego a conocer de Dios, de Cristo, y me empiezo mi restauración, pues Dios ahí me descubre todo lo que viví, todo lo que yo había olvidado, empezó a salir a la luz y empezó la sanidad. ¿Y cómo fue ese encuentro con la fe o el encuentro con Dios? Por lo regular, siempre que contamos un testimonio, tomamos o llegamos al punto antes de Cristo, con Cristo, antes de la fe y con la fe. Un punto de quiebre, un punto en el que dices, bueno, o me imagino, no sé en qué situación estabas tú, cuando vivías todo esto, ¿pensabas algo en Dios o en esa religión que se había enseñado o cómo era eso interno que tenías en cuanto a pensar en Dios? Sí, yo pensaba de Dios, un Dios lejano, porque yo decía, pues realmente si existes, ¿dónde estás? ¿Por qué permites que todo esto me esté ocurriendo a mí? ¿Por qué los hombres abusan de mí? ¿Por qué no puedo estar en paz un solo día?
sin que haya esas situaciones, ¿no? Entonces sí me preguntaba, pero obviamente yo ya no me percibía como niña, ya no. En algún momento de mi vida yo dije, pues es que yo nací niño y estoy atrapada en un cuerpo que no es el mío. Entonces yo dije, es que yo soy hombre, ¿por qué, Señor? ¿Por qué si yo soy hombre? ¿Por qué tengo que estar en un cuerpo que no es mío? ¿No? Porque esa era la pregunta, o sea, el pensamiento me abrazó tanto que de verdad yo sí pensé que yo había nacido en el cuerpo equivocado. Ahora, estamos hablando de, no sé en qué año estamos, más o menos, somos contemporáneos de edad, Ajá, sí, pero ¿qué estamos hablando? De los de los 80, ¿no? 90, Inicios de los 90, ¿no? sí, Aproximadamente, 90. donde no era tan común la información que hoy se tiene, la facilidad como que hoy se puede hablar de estos temas. Ujú. Entonces, era difícil encontrar a alguien con quien te identificaras y pudieras expresarte, ¿no? Aparte de probablemente las parejas, o era muy, como se le llama, muy de closet lo que se vivía. Ayúdame con eso. Era difícil, pero no tan difícil, porque nunca faltaba que la compañera de trabajo, que la compañera de escuela, ¿no? Que siempre te echaba el ojito. Y en algún momento de mi vida sí ya empecé a conocer a los antros gay por a través de ellas, de compañeras de trabajo, que vamos al antro, que vamos a la discoteca, que vamos acá, y un día caímos ahí, ¿no? Porque ya sabían ellas. Entonces cuando yo empiezo a ver a todas las chicas ahí, Te identificas. me identifiqué, dije, pues yo de aquí soy. No soy la única que está sintiendo lo que siente, no soy la única que se está viviendo como se está viviendo. Yo soy de aquí. Y a partir de ahí, ¡pum! Empecé a tener asistir a los antros, gay, LGBT, ya estaban las banderas arcoíris, y de ahí no salía. Entonces también empecé a conocer chicas, empecé a tener novias, bastantes novias que no duraban mucho, la verdad era así como que muy pasajero el rollo no me involucraba mucho emocionalmente porque tronábamos y tronábamos y tronábamos, pero llegó un momento en que sí me estabilicé y con una duré como 10 años, de hecho vivíamos juntas, ya conocía del evangelio, pero yo no me había entregado, era como un tipo de simpatizante, digamos, en la religión cristiana, pero realmente no había esa parte de entrega con Dios. Fue hasta que tronó esa relación porque me puso el cuerno ella y entonces yo dije, Dios, pues si realmente existe, sácame de aquí, porque yo ya no quiero más estar aquí. Tenía dos opciones, ya me había mandado a volar, ¿no? Me podía conseguir otra más fácil o entregarme a Dios. Y definitivamente opté por seguir a Cristo. ¿Y cómo fue ese momento? Estabas en Colombia, dicen, en la tusa, en adolorida emocionalmente, el corazón, te rompió en el corazón, escuchabas mucho. Pura música más deprimente que animante. ¿Y en qué momento José, ¿no? No sé cuáles serían de esos, pero sí, ¿no? Daniela Romo. Daniela Romo, sí, varias ícono del Ana Gabriel, LGBT, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, bueno, yo después te platico. Además, ¿no? Sí, eran mis súper ídolas. Eso era muy, muy noventas. Pero tu familia ahí en ese entonces, vamos ya llegando al conocimiento de la fe. Tu mami en este caso, ella cómo te veía o ella te reconocía como con tu pareja, por ejemplo, o resiste algún rechazo. No, con mi mamá fue algo diferente porque yo a mi mamá la presentaba siempre, o sea, mis parejas yo las presentaba como amigas. Sí, ¿verdad? Por esa parte de qué va a pensar, ¿no? Y la mentalidad de ellos en ese tiempo. Entonces siempre éramos como que las íntimas amigas, ¿no? O me quedaba en mi casa, o se quedaba yo, viceversa, en mi casa o en su casa, ¿no? Pero como amigas siempre, pero pues detrás de todo eso había otro tipo de situaciones, por supuesto. Ya más eróticas, sensuales, sexuales. Claro, como digo, en esos ayeres no era tan sencillo el ahora lo que se le llama el orgullo, ¿no? Claro. Abro el armario, abro el closet y puedo decirlo, y hasta las familias, aunque no les guste, tienen que fingir que les da orgullo y apoyo, ¿no? Pero bueno, aquí vamos con esto, y entonces ya el encuentro con la fe. ¿Hubo así un momento en el que dices, el cielo se abrió o estaba en un momento, o cómo fue? Porque esta experiencia es interesante. Muchas personas dicen, simplemente fue algo sencillo, pero la vida sí cambia, y eso me gustaría escuchar de ti. Bueno, el cambio para mí no fue tan sencillo, sí me llevé algún tiempo. Sí decidí seguir a Cristo, decidí entregarme a Él, decidí preguntarle realmente si Él tenía el poder para cambiarme.
Y yo creo que Dios me veía tan así que me contestó y me dijo, sí tengo el poder para cambiarte y transformarte, pero ¿lo crees tú? Y yo le dije, sí, sí lo creo, que tú lo tienes. Entonces fue un recorrido largo, sí, de algunos años, porque sí me llevó tiempo, pero puedo decir que el cambio es posible, que Dios lo hizo en mí. Y fue una entrega real y empecé a conocer a ese Dios vivo, a ese Dios genuino, a ese Dios que habla, a ese Dios que te conoce como hija, como creador, a ese Jesucristo que dio su vida por ti en la cruz del Calvario y que te limpia con su sangre. Y para mí fue difícil, pero no imposible, porque Dios lo hizo posible a través de la sangre de Cristo en la cruz, sí. Estoy leyendo aquí algunos de los capítulos de estos libros que son testimonios, Sí. ¿verdad? Que son testimonios y dice el testimonios de héroes sin capa. Todas estas personas, en algún momento, y ahorita tú me estás diciendo, yo le dije a Dios si podía cambiarme. Pero ¿qué pasa? Esto es algo que yo quiero cambiar, pero si no quieres cambiar de alguna manera lo que para ti entonces era esa identidad sexual o ese gusto por estar con una pareja, puedes seguir siendo cristiana o cómo fue que tú dijiste, no, yo ya no quiero esto por el dolor que tengo, porque no me ha llenado, porque me gustaría también que habláramos eso, es muy difícil quizá de entender para algunos, porque, porque me puedo acercar a Dios teniendo esta misma identidad sexual o me tiene que cambiar totalmente. ¿Cuál es la perspectiva que tú tienes personalmente? Porque esto también es, la fe es muy personal y no es tratar de atacar y decir, así tiene que ser y todo. ¿Cómo es tu experiencia? No, yo cuando me acerco a Dios, pues era toda una lesbiana, pues tenía pareja, ¿no? Entonces, yo cuando me acerco al Señor es que cuando terminé con cuando ella me terminó, yo me quise suicidar realmente, me quise morir. Yo ya no quería tener vida, ¿por qué? Pues porque ya no había otra forma de conocer. Entonces yo le decía a Dios, a ver, yo ya no puedo. Yo ya no quiero estar así. Ya, yo sé que no, yo sé que no debo ni quiero estar así. Yo no quiero. Yo no quiero. A lo mejor los demás sí quieren, ¿no? A pesar de las rupturas y muy respetable, pero yo ya no quería. Por eso yo me acerqué a Dios y le pedí ayuda. Y entonces se abrió un grupo en la iglesia en donde empezaba a asistir, que estaban ayudando a gente con ese quebranto sexual. Y yo empecé a asistir y de verdad, a lo mejor puede ser que es una situación mística, religiosa, no sé, quizás esquizofrénica, ¿no? Porque uno empieza a tener esa situación con Dios de realmente hablar y Dios empieza a mostrar cosas del pasado que yo ya había olvidado. Tú mencionaste una palabra, bueno, dos, quebranto sexual. ¿A qué le llamas el quebranto sexual? El quebranto sexual es una persona que está quebrada emocionalmente. No importa que seas homosexual, lésbica, puede ser pedofilia, puede ser pornografía, puede ser adulterio, puede ser poliamor y todo eso es un quebranto sexual en donde no encuentras realmente una identidad en ti, en ese yo, sino que tu identidad está basada en sexo, en esa parte sexual, erótica, atractiva, y es un quebranto. Podríamos decir que buscando en todo lo físico no encuentras satisfacción porque la satisfacción que necesitas es interna, espiritual. Espiritual, ¿en el alma? ¿no? Es en el alma, sí. Hay una hay una cuestión que fuimos creados. Yo creo en en ser creados, ¿no? En ese creacionismo. Entonces, si fuimos creados y tenemos esa parte de Dios, es porque necesitamos buscar de Dios. Aún los ateos creen en algo. Los ateos, aunque dicen que son ateos, creen en algo. Forzosamente creen en algo. Creen en el comunismo, creen en el socialismo, creen en Stalin, en Lenin, creen en Marx, creen en lo que sea, en Darwin, ¿no? Que es que origen de las especies, pero creen en algo. Si fueran ateos completamente, no creerían en nada, absolutamente en nada, y creen en algo también. Entonces, ¿cuánto más la persona que no es atea y que necesita una fe? Y qué mejor que sea una fe de un Dios real, de un Dios vivo.
de un Dios que se hizo, que se encarnó y que vino a la tierra realmente a sufrir, porque yo no conozco otro Dios que sea así, solamente a Jesús. Aunque digan que Mahoma, que lo que sea, Jesús era divinidad y era 100% hombre y 100% Dios cuando vino a este planeta. Y vivió y sabe y nos conoce. Creo que esa es la diferencia, ¿verdad? De muchas religiones y filosofías es qué tengo yo que hacer para satisfacer a esos dioses, a ese Dios, cómo puedo yo acercarme y el leer la Biblia nos damos cuenta que es al revés. Al revés. Antiguo Testamento quizá era muy difícil acercarse a Dios, pero a través del sacrificio de Jesucristo, ahora Él viene hacia el hombre y Él es el que nos busca, porque el hombre no puede acercarse a Dios. El hombre no puede, porque Él mismo puso esa barrera, el mismo hombre. Entonces, lo que dices es muy bonito. ¿Y cómo fue tu caminar, tus primeros meses, años dentro de esta fe cristiana? ¿No había un poquito así como de resentimiento de sí, Dios, gracias y todo, pero oye, qué mala onda, ¿cómo permitiste vivir esto? O sea, ya tengo 20 y tantos años, pero pasé 20 años que no son nada para agradecer. Nada agradables. ¿Algún resentimiento? No, todo lo contrario. Empecé a conocer a ese Dios genuino, a ese Padre, porque el concepto de Dios que yo tenía era un padre abandonador, porque mi padre nos abandonó. Entonces, mi concepto de un Padre celestial era un padre que en algún momento me iba a abandonar, me iba a dejar, como lo hizo mi progenitor físico. Y no fue así. Él se mostró a mí y sigue siendo ese padre hasta ahorita, ¿no? Un padre fiel, un padre que me puedo acercar. ¿Que tengo fallas? Pues sí, gracias a Dios no he tenido caídas en no sé qué, 20 años, no he tenido ni una sola caída. Gracias a Dios me he mantenido y he cuidado el testimonio, pero no he tenido caída, no porque yo sea muy perfecta o muy sabionda, muy santa, o muy perfecta, o no, sino simple y sencillamente porque yo he decidido que no. Y Dios ha visto mi corazón y en esa decisión Dios me respalda. Esa es la diferencia. ¿Cómo alimentas o cómo mantienes esa fe? ¿Cómo mantienes esa fuerza? Porque, digo, puede sonar muy tonta la comparación, pero si alguien fue adicto a ciertas sustancias, a ciertas cuestiones físicas, lleva un proceso. Necesita ayuda. Muchos hemos tenido aquí en testimonios que dicen, no, milagrosamente yo fumaba y de pronto dejé de fumar. Yo tomaba o hacía esto y lo dejé de hacer. Otros no, fue un proceso, etcétera, etcétera. En tu caso, ¿cómo ha sido eso? Fue un proceso largo, pero a través de la consejería, a través de oración, a través de leer la Biblia, a partir de tener una comunión real, genuina con Dios, no un monólogo. No un hable y hable yo y Dios no me habla, no. Era un diálogo entre Dios y yo como lo sigue habiendo hasta ahora. Porque eso es lo bueno de este Dios, que no se cansa de escucharnos, que no se cansa de hablarnos, que no se cansa de decirnos, ¿no? En medio de nuestras debilidades, Dios es firme y es fiel. Entonces, a través de la consejería, a través de todo lo que fui viviendo, todo lo que Dios fue revelándome, porque por ejemplo, ese pensamiento de ya no quiero ser más niña porque son abusadas sexualmente, yo lo había olvidado. No estaba en mi mente ya. Fue hasta que Dios lo reveló a mi vida. Y Él me mostró lo que yo había decidido cuando tenía 9 años, 8 años. Entonces, cuando Él me dice es que tú no querías dejar de ser niña, pero pasó esto y este pensamiento te abrazó. Uh-huh. Entonces ahí entendí, dije, wow. Entonces hay una raíz, ¿no? Entonces cuando yo empiezo con este caminar con Cristo, Él me dio 3 visiones de 3 árboles. Solamente la gente cristiana que ha tenido ese encuentro con Cristo puede entender a lo que yo me refiero cuando digo que me dio 3 visiones de 3 árboles. El primero era un árbol, yo estaba en medio de un como bosque tenebroso, nublado, seco, completamente seco, sin hojas, sin nada, y detrás de mí muchos árboles como yo, así secos. Pero lo que más me impactó es las raíces, unas raíces tan profundas que había. Ese árbol tenía unas raíces tan gruesas y profundas, y en medio de esas raíces había un ataúd envuelto por esas raíces. Entonces, algo que me llamó la atención de esa visión que yo vi fue el ataúd. Y le dije al Señor, le digo, ¿pero qué hace ese ataúd
enraizado, abajo del árbol, enraizado. ¿Qué hace ahí? Porque era un ataúd viejo, roto, raído, carcomido. Y Jesús me respondió y me dice, es que en ese ataúd está tu heterosexualidad muerta y enterrada. Cuando él me dice eso, yo empiezo a llorar. Empecé a llorar y le dije, entonces ya no hay esperanza para mí. Si mi heterosexualidad está muerta y enterrada así, ya no hay esperanza. Entonces ya no tiene caso seguir yendo a mi consejería, ya no tiene caso seguir yendo a la iglesia, ya no tiene ningún caso seguir conociéndote si todo está perdido. Pero Jesús me volvió a responder y me dijo, sí, tu heterosexualidad está muerta y enterrada, pero así como yo estuve muerto y sepultado y resucité al tercer día, yo voy a resucitar tu heterosexualidad. Cuando Cristo me dice eso, yo empiezo a llorar, pero de esperanza, de alegría, de gusto. Y me dio mucha esperanza eso. Pasa el tiempo y me da una visión de un segundo árbol, ¿no? Totalmente diferente al primero, porque este segundo árbol ya estaba en otro sitio. Pero era un árbol, sí, tenía hojas, un poquito frondoso, las raíces seguían siendo las mismas, el ataúd seguía estando ahí. Y Dios me va mostrando todas las mentiras que fui absorbiendo durante mi vida, ¿no? Las mentiras, y quién es el padre de mentiras sabemos. Y además de la sociedad que te dices que así naciste, es que nunca vas a cambiar, es que esto, es que eres aquello. No, me ponían de etiquetas en el trabajo, en la escuela, me decían mitad niña, mitad niño, eres una quién sabe qué. Bueno, no vale la pena repetir todo ese tipo de cosas porque mucha gente lo ha vivido y sabe de lo que estoy hablando. Entonces este árbol es eso, ¿no? Todas esas mentiras que el diablo, que la sociedad me fue diciendo. Y después me muestra un tercer árbol, pasa el tiempo, me muestra una visión de un tercer árbol. Este tercer árbol era totalmente diferente ya a los otros dos. Era un árbol totalmente frondoso, lleno de ramas, de muchas hojas. Ya no estaba ese ataúd, las raíces eran diferentes, eran raíces limpias. El ataúd no estaba, pero esas raíces estaban alimentando de agua cristalina que bajaba del cielo. Y yo volteaba al cielo y yo solamente veía aguas, ríos de agua viva. Eso era lo que yo veía y lo que bajaba y alimentaba ese árbol. Cuando termino de ver esas visiones, Dios me dice, esa eres tú. Esos 3 árboles son tu vida. Y yo lo que puedo decir es que actualmente yo me encuentro en el tercer árbol, dando fruto, ya con una heterosexualidad realmente resucitada y vivida, porque así me siento ahora. Genuinamente, y lo puedo decir delante de Dios que no miento, que es verdad y es real. Qué bonito. ¿Tú alguna vez te sentiste condenada por Dios? Sí, porque cuando llegué a... ¿Cuando estabas dentro de la fe o cómo? Sí, lo que pasa es cuando empezaba a leer la Biblia, obviamente me encontraba pasajes de Sodoma y Gomorra, obviamente me encontraba pasajes donde decía en Crónicas, ¿no? Donde venía toda la ley de que no te acostarás con hombre como con hombre con hombre, como con mujer, y luego leyendo Pablo, ¿no? También, pero no alcanza uno a ver el contexto y lo que sigue. Pero esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ¿no? Con la sangre y demás. Entonces sí, en algún momento yo me sentí así, pero conforme fui avanzando y leyendo realmente el contexto y no sacándolo fuera de contexto, ¿no? Que fuera un pretexto para seguir ahí, entonces ya fui entendiendo más y dije, no, son leyes que Dios ha dado por protección al ser humano, no porque Dios sea un Dios que dice, ¿no? Que muchas veces ese concepto se tiene. Ahora, condenada por gente de iglesia. Y creo que ese es uno de los errores que se están cometiendo hoy en día. Pero tú, en tu caso, ¿te sentiste condenada, señalada, juzgada? No, todo lo contrario. Las hermanas de la iglesia me llegaron a invitar a que yo fuera con ellas de compras. No, de hecho ellas me enseñaron a pintarme, a usar un labial, a usar un lápiz, a cómo enchinarme las pestañas, porque yo no tenía, o sea, yo sin maquillaje siempre. Me llevaron a perforarme los oídos, a usar tipo de aretes, me llevaron a usar ropa diferente, completamente diferente, o sea,
me abrazaron, no tenían miedo de abrazarme y que dijeran, ay, no, se deja abrazar porque quiere conmigo. Claro. O a lo mejor se me va a pegar. No, nada, al contrario, fue todo lo contrario. Perfecto. Para mí. Sí, porque pues ahora sí que hay de todo en la viña del Señor, menos uvas. Pero, ¿en qué momento entonces, ya después de este caminar y vas creciendo, está en tu corazón el estar o hacer este movimiento ex-LGBT, en donde, explícame, ¿de qué trata? ¿Trata de que señalar al que tiene y decirle, estás mal, ven a Cristo? ¿O de qué se trata? Porque de pronto puede sonar así. Claro. Y ese concepto tiene mucho. La gente que está viviendo, pues buscando o en esta situación de sexualidad, que dicen, no me acerco a los cristianos porque ya sé que me van a condenar. Sí, por eso hay ya tanta... sé lo que me van a decir. Entonces hay un rechazo total. Y es una equivocación de una gran parte de la iglesia. Pero también hay una gran parte de la iglesia, como estás diciendo, que puede entender y no ser tan, no sé. Platícame cómo fue Sí, no, el movimiento LGTB solamente nosotros queremos dar testimonio de un cambio de vida, ¿no? En algún momento ha habido personas, sí, de homosexuales que se han acercado y nos preguntan que qué es, de qué se trata, y les hemos dicho. Y ellos nos han felicitado. Es increíble, pero nos han felicitado, nos dicen, qué bueno que hagan eso. Porque no todos quieren estar en este ambiente. Pero tampoco saben cómo salir. Qué bueno que ustedes estén haciendo eso, me alegra. Qué bueno que ustedes no condenen, qué bueno que no juzguen, que sea solamente un testimonio del amor de Dios hacia sus vidas y hacia los demás. Porque, aunque no lo crean, en la segunda marcha LGTB México, en el 2023, una mujer trans marchó con nosotros. Y yo no sabía hasta que ella llegó y se presentó y me dice, soy fulanita de tal y soy mujer trans. Pero yo quiero apoyarlos a ustedes. Porque muchas de mis amigas trans ya no quieren estar ahí. Y si yo quiero ver cómo podemos ayudarnos mutuamente, porque yo también quiero ser parte de ustedes. Entonces eso a mí me sorprendió mucho. Es que eso creo, ¿no? Que la iglesia, pronto lo que te decía, a veces es cruel. Señala y apunta con ese dedo flamígero de santidad, Condena, ¿no? de santidad fariseica, terrible. Cuando debemos de entender que, o sea, simplemente necesitan y toda la gente en todas las situaciones, diferentes situaciones, pero eso es lo que más señalamos, nos da miedo o no queremos darnos cuenta, o terrible. Claro. Y qué bueno entender esto, porque eso es lo que tú haces. O sea, tú no vas condenando, oye, tú estás mal, lo que decíamos. En cualquier otro tipo de situación señalamos y, pues, oye, por favor, no voy a ver a una persona que se haya, tú eres un infiel, etcétera, tú haces tranzas con el dinero. Pues no, pero ¿por qué en este caso, y hablando de la sexualidad, somos muy dados a eso como iglesia? Creo que debemos de tener un poquito más de empatía, más de bajarnos del caballo que hemos dicho aquí en estos podcasts y ser como ese buen samaritano y que nuestro corazón se vuelva misericordia. Claro. Entonces creo que este trabajo que tú estás haciendo tiene más amor que, o sea, no es que vayas y digas, tú eres del arco iris, entonces solamente por ti, no, sino quiero compartirte lo que a mí. Y dijiste algo interesante, muchos quieren encontrar, pero no saben cómo, y sigo dentro porque pues, no sé cómo, ni hay quien se baje del caballo. Sí, y además debemos de tener mucho cuidado también, porque hay gente que nada más está metiendo zancadillas, ¿no? Viendo cacharnos en algo, pues para podernos demandar o demás, ¿no? Por ejemplo. Hace como 3 años, 4 años más o menos, una chica de ADN 40, ella se hizo pasar como lesbiana y resulta que era una reportera. Entonces la cité en mi consultorio y todo, y ella me grabó sin mi consentimiento y estuve circulando en ADN 40 con Jania Nobel por una semana en sus noticias. Mira, Jania me dio clases hace muchos años. Jania Nobel dice que éramos homofóbicos y a mí me tacharon de homofóbica y de religiosa y de cosas así, cuando que todo lo sacaron fuera de contexto, nada que ver.
Eso es ¿no? lo que te digo, es que es una línea muy delgada de caminar entre ayudo, voy, estoy. Y el tiempo se nos está yendo, el tiempo se nos está yendo. Yo quiero que pues, después vamos a tener, si tú gustas, si puedes venir, a ampliar más, porque me estás hablando del consultorio, me estás hablando de ya la situación en donde se lleva un proceso. Me encantaría hablar de todo aquello que es, por ejemplo, las terapias de conversión tan señaladas, a favor, en Claro. contra, cómo son, por qué sí, por qué no. Me gustaría hablar también, yo tengo amigos que pertenecen a iglesias cristianas LGBT, con las iglesias Iglesias inclusivas. inclusivas. Entonces, Ujú. también ellos me han dicho cuándo vamos, cuándo platicamos. Y para mí sería genial poder escuchar estos dos polos o diferentes puntos de vista, porque también aquí Claro. es escuchar diferentes puntos de vista acerca de la fe cristiana. Jamás en la vida somos para condenar, porque pues el primero que se tiene que condenar soy yo, porque o sea, si ven mi historial de internet, adiós, ¿no? Sí, Estoy, claro. estoy bromeando, o quién sabe. Pero Hay una frase que me gustaría decir antes de, que no solamente, hablando de esta parte de fe, quiero decir que no solamente los homosexuales, lesbianas, gays y demás se van al infierno, también los heterosexuales, ¿no? Aquí el punto es de que se van al infierno porque no tienen a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas, no porque sean lo que sean, es por esa situación, por no tener a Cristo en el corazón como Salvador y Señor de sus vidas, ¿no? ¿Salvador de qué? Pues Salvador del estilo de vida que lleve, sea cual sea, no sí, importa. me salva de la desesperación que tengo ahí en la angustia y el vacío. Claro, de todo eso, entonces, eso quería yo dejarlo en claro, ¿no? Porque mucha gente tiene ese concepto de, ay, solamente los homosexuales. No, 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 ¿Cuándo, claro que no. cuándo va a ser la próxima marcha? ¿Y cuál es el objetivo de la marcha? La próxima marcha va a ser el próximo 9 de agosto de 2025, pero va a ser en 2 lugares, Ciudad de México y Guadalajara, el mismo día. ¿Y el objetivo de la marcha? El objetivo es seguir dando testimonio, seguir diciendo que Cristo nos ha cambiado y nos ha transformado y que se pueden acercar, no importa de dónde, de qué, de si eres lesbiana, homosexual, si eres drogadicto, si eres pedófilo, si tienes un problema de pornografía, lo que sea, porque el ser humano está quebrado. Pero obviamente sí, pero aquí tú te enfocas en lo que has vivido. Claro, Y por sí. eso mismo, porque yo tengo las bases y la vivencia y puedo entenderte. Cosa que de pronto otro no puede hablar, ¿no? Como les decía, yo no Sí, puedo ir a compartirle a alguien de negocios porque pues debo 3 tarjetas de crédito, ¿no? Estoy en 4 buros de crédito y sería muy hablarle a alguien de negocios. Pero ese es donde nos entendemos. sí. Ay, pues, Anita, el tiempo se nos fue. Pero quedas para otra siguiente, Sí, para por que podamos supuesto. ampliar el tema. Estoy viendo el libro, no lo he leído, pero hay testimonios, mira, por ejemplo, de que existe Norma Esquivel. Son diferentes autores que ojalá y también pudiéramos después aquí tenerlos o platicar o hacer una mesa redonda. Yo ya estoy llenándome de ideas. Identidad de vuelta, Jenny Tames, Una nueva mujer, Guadalupe Hernández, Sanando las heridas. ¿Dónde podemos encontrar el libro? Tengo algo que contarte, Sandra López, cambiando el peor diagnóstico. No sabía nada de mí. Me parecen interesantísimos cada uno de estos capítulos. ¿En dónde lo podemos encontrar? La Pues verdad lo te hace... pueden escribir por inbox en la plataforma de TV México por Facebook. No he tenido oportunidad de subirlo a Amazon, pero en cuanto sea posible, pero me pueden escribir y con mucho gusto a donde lo requieran lo puedo llevar ¿Tu o lo Instagram? mando. ¿Tu Instagram para que te encuentren o redes? Sí, en Instagram estamos igual como ExcelGTV México 21, en X también, en TikTok, en Facebook y en YouTube. Perfecto. Si no, de todas maneras aquí va a aparecer todas tus redes y todo el activismo también que estás haciendo que necesitamos otra hora de podcast. Es que es poquito tiempo, pero amigos, si ustedes están viendo ahí, pongan su comentario, digan, ese cachetón que está hablando mejor que se calle y déjenle hablar. Yo lo sé, lo entiendo, pero gracias. Gracias de verdad por venir hoy y quedamos de una vez para otro próximo capítulo en donde podamos ampliar mucho el tema. ¿Te parece? Por supuesto. Bueno, entonces, Encantada. gracias. Y una última palabra que le digas a toda la comunidad de tantas letras. Un pequeñito mensaje. Un pequeñito mensaje es que Dios los ama, pero los ama tanto que no los quiere dejar igual. Cristo les ama y nosotros les amamos también. Perfecto. Muchas gracias. Yo soy Paco Palafox. Ahí en cabina están Sebastián
está Chris, aquí está en cámaras, Dani Castillo, yo soy Paco Palafox, gracias MBS Radio, gracias Sabrina, y nos vemos en la próxima. Hasta la próxima, próximamente, de próximo. Saludo.